Gracias, H. Yo le quiero dar gracias a todas estas gentes por haber hecho esto realidad y ustedes que están aquí, los estudiantes, los profesores, el coro, por darme un día tan fabuloso. Así que ahora voy a leer lo que les preparé. Y se llama Macondo, ¿verdad? Narrativa latinoamericana fin de milenio después del realismo mágico. La razón para que yo quiero reflexionar sobre este tema en particular es porque yo creo que la faz, el rostro de la literatura latinoamericana y caribeña está cambiando de una manera muy acelerada y quiero llamar la atención hacia unos temas que me parece que van a requerir mucha discusión en los próximos años. Pero ya, basta de introducción, vamos a el meollo. Macondo, narrativa latinoamericana de fin de milenio. Número 1, esquelas mortuorias. En el 1997, el escritor chileno Alberto Fugué publicó una antología titulada Macondo, pero no Macondo como la mítica ciudad de 100 años de soledad, en la cual hermosas mujeres llamadas remedios ascienden al cielo enredadas entre sábanas recién lavadas, ni en donde nacen niños con cola de puerco. Fugué escribió su título así, Macondo, como McDonald's. Mediante este título, su antología hace clara referencia a la ciudad inventada por el Gabo y convertida en topos alegóricos de toda América Latina. Pero también convoca a los McDonald's, que ya son presencia consumada y asumida en toda Latinoamérica. De esta manera, Fugué juega a la parodia con un nombre que denota una escuela literaria, pero a la vez la vuelve sucursal y franquicia de comida rápida. La comida rápida en que se convirtió el realismo mágico en la industria internacional del libro latinoamericano. Hace escasamente unas 2 semanas, Penguin Books publicó a su vez otra antología de escritores latinoamericanos actuales titulada A Whistler in the Night World. Dicho proyecto, compilado por Thomas Colchi, mi agente, recoge los cuentos de nuevos narradores latinoamericanos. De aquí de Puerto Rico aparece un escritor que, péguenle ojo, se llama Rafael Franco, tiene 33 años. Y esta servidora, ¿por qué dijiste que nací en el 66? Entre otros. El reportero Margolis de Newsweek, del rotativo Newsweek, le dedicó una reseña a tan insigne antología que le pone el sello a lo que Fugué y Sergio Gómez desde Chile venían destacando hace 5 años. El realismo mágico ha muerto. Pero volviendo a Macondo, esta antología y la otra, y una creciente cantidad de artículos y debates publicados en distintos rotativos internacionales, ha hecho las veces de esquela mortuoria para una manera de narrar lo latinoamericano. Por todos lados, Puerto Rico, Chile, Bolivia, México, Barcelona, Cuba, Roma, Nueva York, se pregona a viva voz el desgaste de la fórmula del realismo mágico. Este ambicioso proyecto que inaugurara el cubano Alejo Carpentier en el 1944, cuando publicó su novela El reino de este mundo, boqueaba hace décadas en su lecho de muerte. Dio grandes frutos. El más conocido y famoso, 100 años de soledad, en el 1966, que ya es clásico mundial sin discusión, como Hamlet o El Quijote. Una vez más, como antes lo hiciera el nicaragüense, Rubén Darío, ay verdad, tan feo que era. Una manera caribeña y latinoamericana de percibir la realidad influenciaba al mundo entero. El pakistaní Salman Rushdie, la afroamericana y premio Nobel Toni Morrison y el nigeriano Ben Okri en múltiples ocasiones han agradecido y admitido su deuda al Gabo y al realismo mágico latinoamericano. Pero como en la casa propia los velorios molestan, acá en estas latitudes los escritores y escritoras emergentes queríamos enterrar ya el cadáver. Desde el 80 nos afamábamos por enterrarlo. Mientras deudos internacionales seguían hablando del muerto, nosotros ya experimentábamos con otras fórmulas narrativas que buscaban ir más allá del boom y del realismo mágico.
Y así, buscando escapar de Macondo, hemos dado con Mac Hondo. Y aquí el lingüe es diferente. Es tan diferente que los nuevos narradores latinoamericanos y caribeños hemos encontrado un lenguaje narrativo que se aparta del costumbrismo, bien sea rural o urbano. Es decir, un lenguaje que ya no crea personajes que representan grupos sociales, sino que sitúan al hablante narrativo feliz o infelizmente deambulando dentro de las multitudes. Otra cosa que no existe en Macondo es la identidad. Sí, es hora de admitirlo. Horror de los horrores. Los narradores actuales hemos abandonado el tema de la identidad diferencial, es decir, de la búsqueda de características que nos hacen distintivos, esas mismas que se cristalizan en una racionalidad mágica o en la historia del caudillismo, de los próceres, o la que late escondida en los procederes de los seres que mejor nos representan como pueblo, entiéndase jíbaros, proletarios desposeídos, inaccesibles a la contaminación del mercado o al aburguesamiento europeizante. Amén. Esa búsqueda ya cesó. Pero como el neoliberalismo globalizante, perdónenme la jerga, y esto según el teórico alemán Ulrich Beck, los estados nacionales son a la vez más débiles y más fuertes. Más débiles en cuanto a la legitimación de la economía, el financiamiento de bienes comunes como la educación y el servicio médico, por ejemplo, y más fuertes en cuanto a la represión, la supervisión de fronteras para que la fuerza laboral se mantenga en su sitio, por ejemplo. Nuestras narrativas desmontan y remontan las identidades nacionales, las deterritorializan, deslenguan, las sitúan en otras partes, pero no las niegan, no pueden negarlas. Los estados nacionales poderosos no permiten que las neguemos. Passport, please. Por esta razón vivimos en Mac Hondo y no en McDonald's, aunque cada vez las dos cadenas se parezcan y se entrelacen más. Este último es un giro diferencial importante de la nueva narrativa en el Caribe y Hispanoamérica. Desde los inicios de la historia de nuestra literatura, el motor propulsor de la producción intelectual ha sido precisamente el de la identidad. Nuestra América de Martí, el aguinaldo puertorriqueño del 1843, Ariel de Rodó, el puertorriqueño dócil de René Márquez del 50, el laberinto de la soledad de Octavio Paz de los 70, todos estos textos canónicos y muchos, muchos más se anclan en el tema de la identidad para producir reflexiones acerca de la cultura nacional. Pero lo que ya es característica incuestionable de la narrativa actual es su manera de evitar la representatividad de esta cultura. Y lo hace así, poniendo a la figura del narrador en el mismo plano que la de cualquier personaje común y silvestre, cualquier trabajador global, yendo de congreso en congreso, de país en país, buscando el billete, deambulando por la ciudad como cualquier criatura de la noche, tejiendo relatos que no tienen un fin aleccionador, ni alegórico, ni espiritual, ni denunciativo. Tejemos relatos que a veces ni se piensan latinoamericanos. En México, Jorge Volpi e Ignacio Padilla y otros escritores nacidos después del 60 se bautizaron a sí mismos como la generación del crack. Nótese el juego con la generación del boom. Lo que antes fue explosión, ahora es juego y ruptura, crack. Una grieta que se abre a otras configuraciones de una manera de narrar, crack, que ni se piensa latinoamericana, o por lo menos no latinoamericana, como se pensaba en los años 60 y 70. Crack, crack. A ver, ¿cómo dije? Que una literatura escrita en estas latitudes no se piensa latinoamericana. Así mismito como lo oyen. Reaccionando al boom latinoamericano, Fugué, Pasoldán, Sergio Gómez, Santiago Gamboa, que es de Colombia, aunque vive en Roma, bebe mucho ron. María Fa, baila muy bien. María Fache de Argentina también baila bien. Carla Suárez, que es cubana pero vive en Roma. Y muchos otros narradores hemos hecho crack. Además somos una mafia, nos conocemos todos.
Hemos insistido también en presentar otros relatos que cada vez sostienen menos la fórmula ganadora del realismo mágico. Entiéndase, una tía que habla con muertos, una hermosa mujer levitando, unos niños con cola de cerdo, gallo de pelea, ñandú o llama andina, escoge el animal según la región, muchas palmeras con negros bien dotados de entrepierna, ron y mulatas rumberas que por la noche sacrifican cabras y gallos a nombre del dios de la guerra que les liberará del invasor o del caudillo. Allá, a lo lejos, unos marines o soldados o turistas piden un exótico trago con ron. La verdad es que el culpable de la museificación del realismo mágico y de los estatutos del boom las tiene el tiempo. Los procesos de urbanización caribeña y latinoamericana que han convertido una sociedad agraria peleando contra la barbarie. ¿Se acuerdan de María Félix con Doña Bárbara? Las cejas esas sí que a mí me encantaría tener. En una gran ciudad global en donde cada vez resulta más difícil determinar quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. A veces nos toca a nosotros estar allá al fondo y pedir un exótico trago con ron y a ellos matar al chivo expiatorio de la guerra. Pobre Bin Laden. A veces ellos y nosotros nos hacemos amantes. Otras, los que se suponen que seamos nosotros, ya han olvidado serlo porque han nacido en la tierra de ellos, porque sus padres emigraron huyendo de la pobreza, de los golpes de Estado, o simplemente porque los transfirió la compañía. Entonces, ¿dónde queda la frontera? ¿Por qué de repente nos encontramos pedazos de Chile en Miami, o al pueblo cubano bailando timba en el Suristán en Madrid, o una casita jíbara en el medio del Bronx y en su patio trasero unos gringos asando lechón a la varita? ¿Dónde ubicar la identidad? La diferencia esa que según Rodó hacía que los Estados Unidos de América fuera el territorio de lo material y a Latinoamérica el espacio del corazón, o parafraseando a Paz Oldán, a ellos como los malos y a nosotros como los buenos, los súper buenos. Antes bastaba con Europa. No olvidemos que fue desde las orillas europeas que el boom se orquestó, desde Barcelona, Madrid, Suiza y sobre todo desde París, París, la París de Cortázar, de Severo Sardú y de Carpentier, la que desmonta Brice Echenique en su guía triste de París, esa París. Sin embargo, el amor por París que profesaban la mayoría de los escritores del boom latinoamericano también se ha desinflado. Vuelvo a Paz Oldán en su prólogo de la antología Se habla español, cuando argumenta: la narrativa del latinoamericano en Europa, por ejemplo, es abundante y compleja. A lo largo del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, la cultura urbana latinoamericana idealizó la modernidad europea como objeto a alcanzar. Y como señala Marcy Schwartz en su libro Writing Paris, escogió una capital para proyectar su deseo: París. Desde Sarmiento a los modernistas, París ha servido como modelo para el desarrollo cultural latinoamericano. Pero en la segunda mitad del siglo XX, la disminución del modelo europeo fue acompañada por el aumento de la presencia del modelo norteamericano. Habrá siempre un París para los latinoamericanos o una Europa, como lo demuestran las novelas recientes de autores post-boom boomerang, como Volpi, Padilla, Brizuela o Tais. Pero ahora se abren paso como nuevas capitales del imaginario: Nueva York, en Giannina Bracci, que es una boricua, por nombrar a una de los destacados de esta larga lista; Miami, que es clave para las obras de Jaime Bailey, La Frontera Mexicana, etc. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, habrá más novelas, cuentos, poemas y ficciones digitales ambientadas en los Estados Unidos. Espacios urbanos poblados de y reconfigurados por mexicanos, cubanos, sudamericanos, puertorriqueños, dominicanos, centroamericanos, no merecen menos. Y sí, Edmundo, tienes razón. Sin embargo, yo me atrevería a añadir que lo que estamos viendo con la narrativa actual latinoamericana no es un mero cambio de ejes gravitacionales, es algo más, un cambio en perspectiva, digamos, de ojos. Anteriormente, la narrativa latinoamericana ubicada en centros culturales europeos mantenía un apartheid, las fronteras estaban claras. Los europeos
Ellos siempre aparecían allá a lo lejos, viviendo sus vidas desde el acartonado prototipo, si acaso nos preocupábamos por representarlos en nuestras narrativas. Mientras tanto, acá, en la ciudad delirante, nosotros revivíamos la tierra nativa, desde el gueto, la nostalgia, la lucha, la identidad. Eso es lo que ha cambiado. Muchas de nuestras ficciones no ocurren en suelo nativo, pero dicha característica no es lo distintivo. Lo distintivo es que sus personajes no son representantes de lo nativo. Interactúan con otras gentes, con otros exóticos, con otros seres que tampoco son los vasos de una identidad. Son, en cambio, una multitud de gente que se encuentra, se tropieza, se ama y se traiciona, y nuestras novelas son la crónica de estos encuentros. En fin, mis hermanos, que el boom hizo crack y que al fin ha muerto el realismo mágico. Existe más mundo que Macondo o París, mucho más mundo que la civilización o la barbarie. Existe Mac-Ondo. Y eso no se refiere tan solo al mundo de las... Y nuestra cadena no está tan solo en el mundo de las megalópolis, nunca me sale esa palabra, megalópolis europeas o norteamericanas. También se encuentra en las ciudades nuestras, San Juan, La Habana, La Paz, Santiago, y en las megalópolis tercermundistas, México DF, Nueva Delhi. Ustedes saben que la ciudad más grande del mundo es México, no es Nueva York. En estas ciudades se encuentra la nueva cara de la narrativa latinoamericana y caribeña actual. Número 2. Luto interno. Quiero detenerme un chin en Puerto Rico. Quiero contar la muerte del boom aquí porque el velorio tuvo sus anécdotas interesantes. Pasó de esta manera, aquí mismo. En esta isla que trabajo siempre le dio con pensarse latinoamericana y mucho menos caribeña, porque ustedes saben que aquí nadie quiere ser prieto, debates similares al ya expuesto se dieron durante los años 90. Pero aquí la culpa no la tuvo Macondo. La tuvo mi amiga y tocaya Mayra Montero, cuando en uno de sus artículos del Nuevo Día, titulado Los Nuevos Racimos en el 1996, preguntó dónde estaban los nuevos narradores puertorriqueños. Gracias a Dios que la Montero destapó esa olla de grillos. De todas partes surgieron escritores contestando su reclamo. Edgardo Nieves Mieles, Raúl Alvaradejo, Juan López Bauzá, Rafa Franco, esta servidora y otros miembros de la llamada generación soterrada o underground. Argumentaron que andaban ya experimentando con otras coordenadas narrativas distintas a las que aquí popularizaron los de la generación del 70. Estas experimentaciones, tan múltiples como sus narradores, exhibían aspectos comunes. Uno de los más reveladores era el abandono del tema de la identidad, bien sea expuesto a través del lenguaje, del lugar narrativo o el personaje focalizador de la narración. Es decir, que acá también lo puertorriqueño como pie forzado para la producción literaria se ponía en entredicho. Ya no nos interesaba tanto explorar esa manera latinoamericana o caribeña, ni tan siquiera puertorriqueña de ver la realidad. Como narradores, poetas, escritores, sin darnos cuenta, estábamos sumándonos a otros que a nivel latinoamericano se iban interesando en otras cosas. Sospecho que el éxito editorial de la narrativa en los 70 y de su uso predominante del lenguaje popular como base para la escritura fueron determinantes en nuestra configuración y práctica estilística. Esto no quiere significar que la única tendencia narrativa en los 70 fuese el uso del lenguaje popular y de personajes representativos de sectores sociales marginales que hablan desde un yo colectivo. Y quiero señalar eso y apuntar eso de manera enfática. No es que no hayan personajes de sectores marginales en nuestras novelas, es que esos personajes no hablan desde un yo colectivo. Si son mujeres, homosexuales o negros o trabajadores, son mujeres, homosexuales, negros o trabajadores, no son la mujer, el homosexual, la lesbiana. Son un montón de gente ahí que hace lo mejor que puede con estar vivo. Y uno de ellos, de la generación del 70, se ha erigido como guía espiritual hasta cierto punto de nosotros.
y es Manuel Ramos Otero. Yo no sé si ustedes conocen la novelística de Manuel Ramos Otero, pero es fabulosa. Es mi escritor favorito de la generación del 70 y puedo decir que de Puerto Rico. La cuentística de Manuel Ramos Otero desafía esta categorización generalizante. Lo que quiero decir, volviendo a ser seria, es que el éxito de la vertiente narrativa anterior presentó felices retos para los nuevos escritores que desde nuestros textos nos hemos lanzado a buscar un lenguaje más literario y una ruptura con los estatutos de representación de nuestros personajes. Lo tengo que citar. En los libros Literatura y Paternalismo de Juan Gelpi del 94 y los postemporáneos de José Ramón Meléndez, también del 94, se estudia la generación que nos antecede, tanto en sus producciones narrativas como en las poéticas. Ambos críticos destacan la manera en que Lela marca de manera importante dichas literaturas. La desilusión ante la crisis del proyecto populista propuesto por el PPD y la encerrona del colonialismo sostenido son referentes consistentes en la crítica que hacen estos dos autores y en las citas que escogen de los escritores estudiados. El logos de lo nacional es el punto que justifica y da sentido a la lista o búsqueda de características en esta literatura que ambos ven, tanto Gelpi como Che Meléndez, como disímil, diferente entre sí, plurivocal y a veces contradictoria. Ya ellos venían con la grieta, ya ellos venían con el crack en el 70. Estoy hablando del crack de la grieta, no del que se fuma, ese fue en el 80. Aunque Che Meléndez insiste en la categoría de lo nacional como punto de partida para su lectura de la poesía postemporánea y Gelpi en la crítica de este discurso en la suya de los cuentos setentistas, ambos coinciden en señalar un proceso de individuación y proliferación de identidades y lenguajes en esta literatura. Esta proliferación se da a base de la inclusión de referentes literarios eruditos, pero también a base de la inclusión de vocablos e imaginarios populares dentro del espacio de la escritura del país. Aquí el boom se dio de manera diferente, porque el boom, y esto es una parte que quiero hacer, aquí el boom se dio de manera diferente porque el boom latinoamericano era patriarcal, era de hombres nada más. Piensen en una escritora del boom. No hay una. No había una sola escritora en el boom. Carlos Fuentes, Onetti, Gabriel García Márquez, todos eran hombres. Todos, todos, todos. Y sin embargo, aquí, ¿verdad? Mario Vargas Llosa, Señor puro Jesucristo, toda esa gente, ¿verdad? Eran pues como unos papizongos que se sentaban así a escribir literatura en un club de ellos, ¿no? Y las esposas primas pasaban y recogían las tazas de té y ya, eso era. Entonces, había mujeres que escribían durante los 70, Elena Poniatowska, Elena Garro, montones de mujeres exquisitas. Pero, ¿verdad? Ellas no eran del boom, ellas tuvieron que esperar a los 80 para poder estar escribiendo. Aquí en Puerto Rico, como nosotras siempre hemos sido tan fieras, ¿verdad? Pregúntenle a Lolita Lebrón, o por lo menos al Bisu, que tenía todas sus guardaespaldas, eran mujeres armadas. Pues entonces la cosa se dio diferente porque aquí se utilizaba mucho el lenguaje popular, la voz de la narración incluía a otra gente, había homosexuales, había mujeres, había montones de gente hablando. Pero entonces ese lenguaje de lo popular empezó a constreñir la producción literaria. Y aún así, la gente que hablaba desde un yo colectivo, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, cuando las mujeres quieren a los hombres de Rosarito Ferré, la negra es la negra, Isabel, la negra. O sea, ella no es una mujer negra, ella es la representante de la negritud. Y entonces Isabel Luberza la blanca era la blanca, era la mujer blanca esta que se hace el pelo y las uñas y que estaba casada con este tipo que tenía, obviamente, ¿verdad?, a su jeva oficial en la casa y a su jeva no oficial más o menos por la calle por donde yo vivo. Entonces eran representantes colectivos, no eran gente, eran representantes, eran vasos comunicantes de identidades colectivas.
Eso es lo que se ha roto. Pero ellos, la gente del 70, ya empieza a romper, inclusive con el modelo del boom latinoamericano, porque señoras y señores, no podemos evitarlo, nosotros siempre hemos estado adelante. Don't hate us, because we're pretty and intelligent. No es culpa nuestra. Gracias. Pero el asunto es la contaminación, es como estamos en la frontera con Estados Unidos y estamos recibiendo el primer cantazo de toda esa globalización, pues a veces nos adelantamos un poquito a lo que está pasando en el resto de América Latina, porque pues, gracias al cielo, aquí los burgueses nunca han sido tan fuertes, o sea, los hacendados. Helpi, en su crítica de la retórica del nacionalismo cultural, señala una voluntad, ¿verdad?, de separarse de estas metáforas globalizantes de las que yo estaba hablando en la narrativa de los 70. Los narradores puertorriqueños como Rodríguez Juliá, García Ramis, Ana Lidia Vega, Ramos Otero, Ferreza, Navia Santaliz, ¿verdad?, establecen una heteroglosia, ¿verdad?, una presencia de voces provenientes de diferentes sectores sociales, una indeterminación narrativa, una mezcla de géneros, sobre todo del género de la poesía y del cuento, una escritura dispersa, una escritura además que se organiza a modo de collage como las de Ana Lidia Vega y que hace referente a canciones, diapositivas, diarios y a otro tipo de tecnologías fragmentarias. Pero entre todos estos atributos, Helpi subraya la presencia y desarrollo de una escritura transeúnte. Ahí fue donde nosotros nos enganchamos, donde la ciudad es el espacio grafiado de privilegio y la casa paterna se reconstituye en los exilios, acogidas de marginales y destrucciones a las cuales la someten los escritores de los 70. Ya el boom había hecho crack en Puerto Rico, ya la ciudad había desplazado lo rural, ya se estaba ensayando una nueva apertura de narración aquí y también en Argentina, pero eso hablamos en otro momento. En los postemporáneos, Meléndez anuncia la existencia, sin embargo, de un grupo de escritores más jóvenes que nosotros, nacidos a partir del 1952. Y Meléndez explica: tras el tránsito, lo último lo escribí, obviamente, para celebrar el nacimiento por fin de tal generación que lo venía haciendo desde inmediatamente después del 52 y que cumple su primera madurez desfasada en el cenit 67-73, por lo que debieron esperar otra promoción, esta, que es su precedente, nosotros, para cuajar, ver raciones de genes. Al principio, claro, parecían pichones, parecían palomas mensajeras que se fueran al norte y regresaran, reavivadas por el calor. Después la piedra cobra, graba, busca su centro de poder. Lo que pareció a ojos ingenuos, revolucionarios, no solo míos, una continuidad, era nada menos que la misma ruptura. Esa ruptura se fue evidenciando en las polémicas sostenidas por los escritores de la nueva generación contestándole al artículo de Mayra Montero. Desde agosto del 95 y hasta junio del 96 aparecieron artículos en la mayoría de los periódicos y revistas literarias del país. En dichas polémicas, cuentistas y poetas entre las edades de 21 a 40 años tomaron la palabra para erigirse como un grupo diferente de escritores con unas características propias y divergentes a las de la generación anterior. Desde el desafío y el insulto hasta la ironía lúdica más descarada, los poetas y narradores nuevos buscaron distanciarse de las poéticas caracterizadoras de esa generación y señalan un desapego al uso del lenguaje popular, como Diego Denis y Bruno Soreno, una crítica al entendimiento de la literatura como texto aleccionador y corregidor de la historia oficial, Alexis Aquino. Se toma como punto de partida lo nacional asumido, López Bauzá, o sea, porque yo tengo que demostrar que yo soy puertorriqueño, si yo soy puertorriqueño, ya, pasemos a otros temas. Que en vez de intentar definir o demostrar las diversas caras de lo nacional, parten hacia la exploración imaginativa de la captación de la realidad donde reside un tono
un tono boricua, un tono nacional así difuminado, no tan solo en la percepción, sino en la enunciación. Es decir, que tanto en la poesía como en la narrativa más reciente del país, no tan solo se multiplican las presencias de subjetividades marginales en la página, sino que se cuestionan las formas en que se manifiestan estas presencias, según los estatutos mismos de las convenciones de la representación literaria. La indeterminación narrativa y el yoísmo o individuación de la voz poética que se practica en los cuentos de Ramos Otero y de otros muchos, se convierte en el lugar desde el cual se narran ahora en Puerto Rico. Bueno, son pocas las novelas que hemos publicado, sin embargo, los narradores puertorriqueños actuales, pero ya van apareciendo. En Sirena Serena vestida de pena y Cualquier miércoles soy tuya. Otra vez, la ciudad es protagonista del texto y el relato no pretende representar un sector social nativo o ejemplar para hacerlo espejo definitorio de la puertorriqueñidad o de la negritud o de la mujerilidad o algo por el estilo, sino simplemente narrar con ojos actuales las incertidumbres de nuestra Risk Society, nuestra sociedad del riesgo, como la llamó Beck en el 1996. Esta sociedad vive sin certezas ideológicas, ni económicas, ni morales. Retrata un mundo donde no tenemos respuestas para los problemas que estamos viviendo, pero que sin embargo tenemos un particular interés en utilizar la experiencia como un lugar de anclaje. Pero divago, voy a volver. Mientras tanto, Exquisito Cadáver de Rafael Acevedo ensaya la ciencia ficción. Retrata un mundo futuro donde hasta la policía se ha privatizado y los lazos entre geografía e identidad se han deterritorializado totalmente. Esta excelente novela le da cuerpo a una de las más grandes características de la sociedad de riesgo en la cual vivimos. Ya no es el pasado lo que determina el presente, sino su futuro posible, los riesgos que nos esperan si no actuamos reflexivamente y buscamos soluciones para los problemas que produce la sociedad global y neoliberal en la cual vivimos hoy. Tanto la novelística de Rafa como la propia dan voz a la incertidumbre radical que resulta de una sociedad tecnológica y científica e informática al non plus ultra, que ha corroído lo que Beck llama authentic systems of meaning. Ante la incertidumbre que nace de este sistema de producción social de riquezas y de información, queda tan solo la experiencia como epistemología de control. Es decir, que recoger, inventar y novelar la experiencia propia y la observada es la estrategia preferida de los nuevos novelistas, ya no para aleccionar, ni definir, ni representar las certidumbres de la identidad, el pueblo, la justicia, sino para esbozar un intento de anclaje, un control, digamos, para esta incertidumbre. Pero vienen más novelas por ahí. Una que está a punto de salir o de venderse realmente, que se llama Este presente sucio, de Rafael Franco. Y otra de López Bauzá, que no puedo decir el nombre porque si no me mata. Les aseguro que en ellas podrán ver rasgos parecidos a los antes mencionados, una ausencia casi total de referentes geográficos y lingüísticos evidente, descripción de mundos íntimos, oníricos, aislados y absurdos, la ciudad como grafía espacial predominante, lo absolutamente anónimo e uniforme de los espacios urbanos, pero es definitivamente la no representatividad de los personajes donde se rompe con la generación anterior. Los hablantes de estos nuevos cuentos y novelas no son colectivos y si pertenecen a un grupo por razones sociológicas azarosas, no se asumen como miembros ejemplares de ninguna colectividad. Si son homosexuales, negros, mujeres, trabajadores, lesbianas, lo son por la obra del azar y no por condición determinante y suficiente para la fragua de una identidad. Por tanto, las narraciones de sus experiencias se instauran en un espacio alterno al de la definición. Esta narrativa nueva no define nada. Se libera de esta tarea para describir y ejercitar ese otro dominio de la libertad que es, y del riesgo, que es la imaginación. 3. Variaciones en negro. Ok,
Hagamos resumen. El boom hizo crack y el realismo mágico ha muerto. Pero, ¿qué vino después? ¿Cómo fue que llegamos a este incierto entierro? ¿Cómo se hizo el recorrido desde Macondo hasta Macondo? Por un lado, se lo tenemos que agradecer a las viudas del boom cuando tomaron la palabra, ¿sí? A Elenita Poniatowska, Luisa Valenzuela, Laura Esquivel, Ángeles Mastreta, Rosarito Ferrea, Marcela Serrano y a otras muchas que se dedicaron a narrar las historias de las esposas, mujeres chillas, novias, de los caudillos latinoamericanos y a sacarle los trapos sucios al sol. Todavía las tías hablaban con los muertos y nacían nenes con colas de puerco, pero lo latinoamericano se planteaba desde otras coordenadas y se llamaba capítulo. Para enterarse, les refiero de esta polémica, hay un buen ensayo de Alaidia Vega, de Bípeda Desplumada, escritora puertorriqueña, que aparece en Esperando a Lolo, que habla de estas contradicciones que luego le dieron voz las mujeres, las viudas del boom. Pero yo me imagino a Carlos Fuentes diciendo, pinches malinches. Ahí mero fue que el boom empezó a hacer crack. Pero esta no fue la única grieta que se abrió. También se abrió otra grieta en los 70 que ahora es realmente importante y se está abriendo más y cada vez más. Y es que varios autores, sin comunicación entre sí y respondiendo a necesidades expresivas diversas, comenzaron a escribir en lengua española y portuguesa historias de carácter criminal. Estas historias marcaron el renacimiento de una nueva novela policial latinoamericana. Una novela que centra su interés en los mundos citadinos y contemporáneos, en los cuales conviven el crimen y la vida, la violencia y la realidad más rampante de un universo abocado a todas las crisis habidas y por haber, las económicas, las políticas, las morales y las culturales. Rubén Fonseca, de Río de Janeiro, es un escritor espectacular. Yo no sé si ustedes han leído El Contador, el cuento El Contador de Rubén Fonseca, que sale en la antología de Alfaguara sobre un serial killer. Es de morirse. Paco Taibo II de México, que ha escrito montones de novelas detectivescas. Daniel Chavarría de Uruguay, que ahora vive en Cuba porque en Colombia raptó un avión con una pistola de embuste que lo llevara a Cuba y que está escribiendo unas novelas sobre jineteras en Cuba, que no tiene muy feliz, ¿verdad?, a tío Fidel. Osvaldo Soriano desde Buenos Aires y Leonardo Padura Fuentes, mi socio, y Luis Rogelio Noguera desde La Habana. Y últimamente Edgardo Rodríguez Juliá aquí desde Puerto Rico. Yo no sé si ustedes han leído Sol de Medianoche, que está cool, está bien cool. Son algunos de los autores que han trazado una propuesta heterodoxa que hoy se conoce como el neopolicial latinoamericano. Estas novelas se proponen mostrar los lados más oscuros de unas sociedades perdidas entre el subdesarrollo y la posmodernidad, o mejor dicho, la globalización, acentuando sus rasgos de violencia cotidiana, crimen de Estado, represión, corrupción judicial, como si aquí no tuviéramos múltiples ejemplos, narcotráfico y consumo de drogas. El orden lógico y racional que proponían los modelos detectivescos clásicos, y aquí me refiero a los de Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Willie Collins o Dashiell Hammett, son abandonados a favor de una narrativa que muestra un mundo cada vez más incierto. En su prólogo de la antología del neopolicial iberoamericano, próxima a publicarse en Puerto Rico por Playor y titulada Variaciones en Negro, Padura Fuentes desde Mantilla, Cuba, define así esta otra grieta que apareció en el boom. Estas narrativas marcan el carácter de ciudades dominadas por la inseguridad civil y en las que la figura del policía está muy lejos de simbolizar la existencia de un orden, o cuando menos de un orden aceptable. Por ello, en tanto reflejo de una realidad muchas veces sórdida, esta narrativa ha cumplido una importante misión en la redefinición de la imagen de la región, especialmente en el caso latinoamericano, que durante años fue casi exclusivamente asumido y consumido como el universo de lo mágico y lo maravilloso, del caudillismo y las dictaduras de la civilización en lucha con la barbarie. Pero la nueva novela policial, al
imponer definitivamente la presencia de la literatura urbana apegada a una cotidianidad donde no hay demasiado espacio para la poesía y que artísticamente procesa y devuelve sin exotismos la vida de unas sociedades en descomposición, ha creado con su insistencia un nuevo rostro, acaso más verdadero, de un mundo donde se imponen, como el pan nuestro de cada día, el miedo y la violencia. En fin, queridos, que en la literatura actual, si fuéramos a hacer una comparación con la medieval, el conde Lucanor se ha metido a narco y los consejos que le dan no son edificantes. La literatura, una vez más, no quiere ser espejo de buenas costumbres, ni la más alta expresión de los valores del espíritu y de los pueblos. Que lo que les toca leer en estos próximos años son historias descarnadas e inciertas como la vida en estas latitudes. No serán sopas de pollo para el alma los que se servirá en este Macondo. Sorry, el pollo se nos fue volando. Como volando se fueron las tías espiritistas, los niños con cola de cerdo, los caudillos, las haciendas y la selva donde aparecían galeones españoles entre medio de los bambúes. Lo que nos queda es este cadáver. Enterrémosle, pues. Gracias. Serán sopas de pollo para el alma los que se servirá en este Macondo. Sorry, el pollo se nos fue volando. Como volando se fueron las tías espiritistas, los niños con cola de cerdo, los caudillos, las haciendas y la selva donde aparecían galeones españoles entre medio de los bambúes. Lo que nos queda es este cadáver. Enterrémosle, pues. Gracias. A mí me parece, con la lección magistral que Mayra nos ofreció esta mañana, que nos ponemos al día en lo que respecta a movimientos de pensamiento en la literatura puertorriqueña. Quiere decir, quizás Mayra va a estar en desacuerdo conmigo. Yo soy de los que creo que estamos en una etapa en la que se han superado muchos de los paradigmas de la modernidad.
Y esto se manifiesta en todas las dimensiones de la creación humana. En lo que respecta a la literatura boricua, que es lo que Mayra utilizó como tema hoy, pues lo que ella explica es la manifestación de esa crisis de los paradigmas cuadraditos, masculinos, patriarcales, eurocéntricos, logocéntricos y tantas otras cosas. Lo que está ocurriendo ahora es un florecimiento de múltiples accesos a fenómenos como el de la literatura, del cual se pensaba que existía solamente un solo acceso y una forma de escribir, y una forma de vestirse como escritor, y una forma de hacer expresiones como escritor. Entonces Mayra tiene además la ventaja de que es un espectáculo, es decir, ella se vale precisamente de la estrategia que se ha reivindicado en una sociedad evidentemente muy conectada con el show. Se vale de su cuerpo, de sus expresiones, de su mismo manejo del idioma, para no solo entonces hablar del asunto, sino ofrecernos un modelaje de lo que estamos viviendo. Y por lo tanto se reivindican ahí expresiones que hasta ahora, expresiones y modos de pensar y modos de acercarse a la realidad que hasta ahora pues se rechazaban porque no eran el mainstream, no era lo que Europa dictaba, no era lo que una tradición muy falocéntrica dictaba. Y por ahí, en ese sentido, es como una puesta al día, y es una interpretación interesante. Por eso me parece que ese ensayo es bien importante. Es una puesta al día de la literatura puertorriqueña. Pues se está haciendo en la sociología puertorriqueña, hay gente que está haciendo eso. Sí. Y hay gente que está haciendo eso en la historia puertorriqueña. En la literatura andamos más lento. Y no te digo yo de la filosofía, que es el área a la que yo me he dedicado a estudiar. Ahí estamos lentísimos todavía. Aún cuando mira que yo he insistido con la cuestión de Hosto y me he revelado y he dicho tantas cosas, todavía si se me invita a hablar, por ejemplo, a veces a mí quieren que yo vaya con una monserga en torno a Hosto, cuando lo que yo he dicho sobre Hosto es totalmente distinto a lo que, ¿verdad? A lo que me piden. Así que lo de la literatura, pues por fin, ¿no? Ya hay alguien que no solo es estudioso del asunto o estudiosa del asunto, sino que también escribe. Por lo tanto, no está hablando de hearsay, está hablando de las cosas que ella está